Muchísimas gracias. Son las declaraciones de Peña Nieto. También hay que agregarle, en este sexenio hemos tenido un gobierno agachón hacia Estados Unidos. Dime, Toño. Rapidísimo, para darle paso a la doctora Calderón Chelius. Todo eso es discutible. Más empleos porque el INEGI toma también a los empleos informales como más empleos. O sea, por eso es que hay más empleos. La economía ha crecido en todos los países. Generalmente la economía crece puntos 0,00 algo. Crecen un poquitín, ¿no? La inversión extranjera directa ha sido la mayor en la historia de México. Sí, pues tenemos a todas esas empresas extranjeras como Odebrecht, como OHL, con licitaciones horrendas, ¿no? Y con igualmente las licitaciones a los pozos petroleros que le pertenecían a los mexicanos. Y luego dice... No, nos pertenecen, Toño. Nada más son concesiones, pero son propiedad de México. Así es. Es lo malo. Y se equivoca una vez más, dice 16avo, me parece. Bueno, quinceavo. Dice quinceavo. No se dice quinceavo, señor presidente, es 15º. Quinceavos partes por millón, así no se dice. Y además, quinceavo, pues déjanoslo a Juan Pueblo, señor presidente. Tú eres el estadista. Nótese mi sarcasmo. Tú eres el cabrón de cabrones, el chingón, Enrique Peña Nieto. Quinceavo. Sí, que... 15º, cabrón. Se nota que la pinche tesis fue plagiada. Gracias, es un gran elogio. Bueno, voy con la doctora Leticia Calderón Chelius, quien está pensando que en dónde me meto yo, en qué guarida doy mis comentarios. Seguramente está pataleando a decir... ¿Y se volvieron locos en Sin Censura o qué? Pues locos del coraje al escuchar al presidente Enrique Peña Nieto decir estas cosas. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ya no te enojes, Vicente, porque realmente, al final de cuentas, lo que no se entiende de estas declaraciones de Peña Nieto es que en vez de ayudarle a su candidato, pues lo único que hace es que justamente vuelve a traer los reflectores para hacer la crítica. Exacto. Doctora, diría Andrés Manuel, es un complot. La doctora se nos cayó de la línea. Vamos a enlazarla nuevamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, y creo que hoy sobre todo tiene mucho que aportar luego del segundo debate presidencial en el que hemos criticado a todos, porque faltó carnita, faltó sustancia para el tema de migración en el segundo debate presidencial. Ya tenemos a la doctora. Es un complot, doctora, nos tumbaron la llamada, pero me decía que el presidente va a tener que recibir un "no me ayudes, compadre" de Pepe Toño Mit. Oye, pues ya lo estoy tomando personal porque ya 0 y van 2, pero bueno, lo que yo decía justo es que es interesante que el presidente, en lugar de estar así como calladito, te ves más bonito, justamente recupera el discurso de lo que más enoja a la población, y es la negación de los problemas. O sea, en vez de decir, oigan, pues vamos juntos en esto, al final el país es de todos, vamos a sacarlo adelante y hay problemas muy serios en el país, se podrá ir avanzando, pero es irrelevante cuando no hay otras cosas que son lo más básico, y es la seguridad, la vida, ¿no? O sea, esa insensibilidad, esa incapacidad de tener empatía con la sociedad, pues es lo que tiene a la gente furiosa. ¿Sí? No es en su momento haber negado lo de Ayotzinapa y no haberle dado seguimiento, porque entonces se está ocultando algunas cosas. Entonces, todo eso es parte de lo que más molesta, y entonces aviva justamente la furia contra, pues en este caso, el que es el candidato del propio presidente. Oiga. Entonces, no te enojes por eso, al final de cuentas le está haciendo la campaña a otros. Precisamente hablando del candidato del PRI, del Verde y del PANAL a la presidencia de la República, José Antonio Mit, yo creo que cavó su tumba política, cavó la tumba de su campaña cuando defendió que se haya aceptado la visita de Donald Trump a Los Pinos. Defendió que Enrique Peña Nieto haya dado la bienvenida a Donald Trump durante la campaña, en la que le dio hasta por debajo de la lengua a la comunidad mexicana. Dijo que no había sido un error. No sé cómo vio usted el debate, doctora, pero me imagino que estuvo muy al pendiente. Por cierto, le mando un saludo a los colegas que la invitaron a programas de cadena nacional. La estuvimos viendo desde acá, desde Estados Unidos.
Ah, pues muy bien, qué bueno que que nos veamos de esa manera, aunque uno no puede estar presente. Fíjate que yo creo que fue muy interesante porque al final de cuentas revelaron muchas cosas, cada quien en su personalidad, en sus dichos, pero de las posturas que tienen frente al mundo en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de mí. Cuando se le pregunta insistentemente si considera que estuvo bien o mal la postura que tomó el presidente de México al invitar a Trump, reiteró que no. Pues no. No, Es reiteró. defender lo Y le volvían a indefendible. preguntar, pero el punto aquí es que además daba una explicación técnica, una cosa que enredaba, y yo misma decía, a ver, ¿por qué él, Dios, es político y se supone que el sentido es hacerse pues ahí hasta el que entiende la molestia? 85% de los mexicanos estuvimos por primera vez digamos, en la misma idea y frente al tema de la visita de Trump, en una postura, y era estar en contra. Digamos, la derecha, la izquierda, el centro, todo el mundo estuvo frente a ese tema unido. Entonces, es como que políticamente medio absurdo que este señor no plantee un discurso en el cual, digamos, yo no sé si golpeando directamente al presidente y diciendo esto, no digo, vamos a suponer que eso no se puede hacer, pero para ellos, ¿no? Pero sí como diciendo, bueno, al final de cuentas, políticamente fue una situación que se volvió contra la misma coyuntura, en fin, ¿no? Una cosa que pudiera ser articular de una manera diferente esa respuesta, ¿no? Lo sostuvo y dio una respuesta hipertécnica de que al final de cuentas si Donald Trump había salido de otras cosas. ¿Qué nos importa si se salió de otras cosas? La visita para los mexicanos significó catapultar hacia la presidencia a Trump y que ese día en la noche se fuera a Arizona a decir una bola de cosas contradiciendo el espíritu de lo que había dicho en la mañana. Entonces, al final de cuentas, queda para la historia y él lo refrenda. Yo lo vi yo decía, este hombre ¿por qué dice eso? Pero, y además en Tijuana, o sea, claro. En Tijuana. Entonces, a mí me parece que, fíjate que ese es un episodio, pero no quiero dejar pasar otro, Vicente, porque también Anaya sacó este asunto de, según él, para poder hacer un ataque muy de mucho nivel, esta idea de que López Obrador que uno de sus hijos estudió en España. Uh-huh. Fíjate, te lo voy a describir como yo lo pensé. A ver, ¿qué tiene que ver un hijo adulto? Porque además los hijos no son la persona, no son el mini, es un hijo adulto que solicitó en su momento una beca para estudiar un posgrado en el extranjero, como 330,000 personas de este país han sido beneficiadas para tal cosa a lo largo de los últimos años. Pero entonces, al decir eso, Anaya dice, primero, que él pone en el mismo nivel el hecho de que él se haya llevado a sus hijos pequeños a vivir a Atlanta, y él dice, para darles una oportunidad. O sea, ¿cómo? Aquí no tiene oportunidades, sobre todo alguien con los ingresos de él, pues digo, aquí también hay buenas escuelas, Lo que pasa es que el problema aquí es que no son generalizadas para todos, pero de que hay buenas escuelas las hay. Bueno, pero el punto es, se lleva a los niños y compara con el joven adulto que pidió una beca y que entonces quiere decir que cuestiona todo el sistema educativo de posgrado que le otorgó la beca a una persona para querer decir que hay trampa en eso, o sea, como que se la dieron porque tiene un papá conocido, primero. Sí. Y la otra, el hecho de usted vive en el extranjero, entonces es no tan nacionalista como se pensaba. Fíjate el manejo. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas del más aldeano resultó Anaya en lugar de una visión globalizada, cosmopolita, era un tema que no era relevante, no atacaba a nadie. Ahora en las redes, la gente que estudió en el extranjero, mexicanos que yo conozco, estaban furiosos, porque el mensaje es, ¿te fuiste al extranjero? Bueno, pues... Y eres traidor. Digamos, pero ¿me entiendes? En ese juego donde al final él mismo cayó, porque no puedes comparar, y mucho menos en una situación como esta, el mensaje que es, usted se fue por ricachón, y porque al final de cuentas se le hizo poca cosa que sus hijitos chiquitos estudien aquí, ni siquiera en una buena escuela, que las hay, sino que se los llevó fuera, y eso se justifica diciendo, y usted, al mismo MIT, ¿no? Usted tuvo una beca y se fue. Bueno, se fue en los años 80, Vicente, y estoy segura, eso yo digo, lo digo en ese sentido a favor del mismo MIT,
pues habrá obtenido una beca y habrá, y digo, y si obtuvo el doctorado quiere decir que le estudió en su momento y todo. O sea, no tiene que ver en este momento con sus posiciones políticas, Claro. tiene que ver con que al final de cuentas siguió una trayectoria lógica de alguien que en su momento decidió estudiar fuera. Oye, Oiga. decir eso es una, digamos, se autoboicotea el mismo. Claro. Oiga, doctora, no sé si ha escuchado las transmisiones de fútbol de Luis García y de Martinoli, pero Luis García, cuando le gusta cómo está jugando, cuando mete gol a alguien, le dice, hazme 850,000 hijos. Bueno, así grité yo cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, estos son los mismos, el PRI y el PAN, porque le entregaron 1,000 millones a Josefina Vázquez Mota y los migrantes no son defendidos porque se roban el dinero. Casi grito, hazme 500 chamacos, Andrés Manuel. Ese es mi tema. Usted sabe que lo hemos seguido desde el principio y qué bueno que Andrés Manuel tuvo la sagacidad, la capacidad, la claridad de ponerlo el tema de la Fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota en el debate. Mira, te voy a decir por qué es importante, porque además de que el tema es muy importante ahí donde estaba, además en Tijuana, porque el tema es relevante para los mexicanos que radican en el exterior, es porque justamente devela la corrupción que hay en cualquier tema, pero en este caso, cuando se empieza, no, los migrantes y que si pasan situaciones, bueno, dinero hay. El problema no es de recursos, el problema es justamente de un manejo donde aquí el punto que se mostró es que siendo secretario de Relaciones Exteriores, el señor Miz, que no es tan inocente como se quiere plantear él ante todo, pues hizo una serie de enjuagues para, sin licitación y sin transparencia, se le diera un recurso multimillonario a una persona que se decía la representante de los migrantes y está desaparecida, Vicente. Va para primera de plurinominal, o sea, de pase automático por el PAN. Va para primera. ¿Dónde está siendo según esto, experta en temas de migración en ese partido o en esa alianza? O sea, justamente porque está ocultándose, porque no quiere ser visible, y menos en este escenario, porque es un tema que todo mundo, creo que además es muy reciente, o sea, no es una cosa que tú digas, bueno, es que pasó hace 40 años y ya ni quien se acuerde, y nos acordamos de todo. Sí. Pero el punto aquí es que qué bien que un candidato, y en este caso López Obrador, lo trajo a cuenta, lo mencionó, digo, obviamente ninguno de los otros, en todo caso, salvo el Bronco que anda viendo a quién le pega nada más, pero me pareció muy afortunado y yo creo que le manda un mensaje, así sin decirlo, le manda un mensaje a la comunidad mexicana en el extranjero. Estoy enterado y al final de cuentas, que es un tema sensible, efectivamente implica que alguien les quitó recursos para otras cosas que al final de cuentas el objetivo era ayudar a la gente en cosas muy concretas, por ejemplo, que hubiera lana para pagar ahorita lo de los Dreamers, ¿no? La del permiso y cosas de estas. Oiga, doctora, yo he dicho que para mí, en mi particular punto de vista, me quedaron debiendo todos los candidatos. Creo que fue una muestra de que los candidatos deben de informarse, de educarse mejor del tema migrante en México, en Estados Unidos, desde mi perspectiva. Pero creo que de lo rescatable es que Andrés Manuel López Obrador, en su discurso, hizo referencia a algo que es vital en la relación México-Estados Unidos, la autoridad moral. Una autoridad moral que no ha dejado a Enrique Peña Nieto asumir un papel de autoridad o de tú por tú a la hora de hablarle a Donald Trump. No tiene autoridad moral por todos los escándalos, por la nube que está sobre su administración, y creo que Andrés Manuel, ahí sí que no hay ni cómo... No hay que debatir. Necesita el gobierno de México autoridad moral, y eso es lo que propone Andrés Manuel López Obrador para poder negociar al tú por tú. Mira, la política está llena de símbolos, de mensajes, de figuras. Entonces, efectivamente en el debate nadie iba a profundizar, y la verdad ni que profundicen, porque hay temas que son hipertécnicos y para eso hay expertos. O sea, también esta idea de que la gente tiene que saber de todo, de repente a mí me cansa, ¿no? Es obvio que una figura política cristaliza el sentimiento y una bola de cosas, pero querer que sepa todo, también pongámoslo aparte. En el debate lo interesante, como bien tú lo dices, es que se mencionaron cosas, y este punto es central. El mensaje que un representante de un país manda al exterior es también un mensaje para poder decir
reconocemos nuestros errores, estamos dispuestos a recibir ayuda y estamos dispuestos también a modificar algunas cosas justamente pues porque entendemos que hay cosas mal. Entonces, el punto, y por eso yo digo, no se puede profundizar, pero sí se pueden mencionar temas. Decíamos el tema de la corrupción cristalizada por Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota. Pero otro muy importante es la situación de México como país de tránsito, que quedó mencionada, y eso a mí me parece fundamental. Y el otro mensaje es, para que México, se ha dicho hace años, y tú lo sabes, Vicente, hace años, para que México pueda exigir, tiene que dar, pero puro rollo, porque no, es la hora en que vemos, y las cifras lo muestran, la violación a los derechos humanos en México, de los migrantes y de los mexicanos, por supuesto, pues no es una cuestión que pueda nadie ocultar. Es nota de primera plana el día, ¿te acuerdas cuando Donald Trump dijo, no, que si los migrantes son animales y que hubo un escándalo tremendo? Y bueno, no es para menos porque este señor pues dice cosas y se saca también de repente la nota y obviamente ofende mucho. Pero ese mismo día hubo una nota de un caso de un salvadoreño que fue brutalmente golpeado por de agentes del Instituto Nacional de Migración mexicano. Entonces, ese es el punto que ya no puede seguir ocurriendo. Eso es lo que tiene que cambiar en este país para tener efectivamente calidad moral, representación digna ante el mundo. ¿Para qué? Pues no, ¿quién nos defiende, Vicente? ¿Quién saca la cara por México? Pues nadie, porque es un país con una pésima reputación internacional que yo creo que justamente no abona el negar las cosas y no decir, pues sí, tenemos problemas. Bueno, oiga, estoy viendo algunos mensajes. Con razón estamos bajo ataque en Sin Censura. Una persona que se identifica como Rocío González y dice que por estas cuestiones políticas que abordamos nos va a reportar ante las redes sociales, me imagino que ha de ser ante Facebook. Así, por esas cosas es que a veces nos tumban de las transmisiones y es por eso que yo le pido a las personas que aprecian, que encuentran una valía en Sin Censura por los temas que abordamos y con la honestidad que lo hacemos, la transparencia que lo hacemos, que nos apoyen, que le den share a esta transmisión, que le den compartir para que más personas se informen aquí y no en donde los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene hablarle como les hablamos nosotros. Y doctora, otro tema que incluso nosotros aquí en Sin Censura nos adelantamos a verificado.mx, el costalito que sacó Ricardo Anaya haciendo mención al caso de una persona de nombre Ana Laura, que lo que nunca se imaginó Ricardo Anaya es que es conocida de Sin Censura. De todos. Fue activista acá en Chicago, ahora activista para los deportados en México, y ayer la entrevistamos aquí. Dice que el costal no es de ella, y a pesar de que sí le dieron permiso a Anaya de llevarse el costal del refugio, el albergue para migrantes, pues Anaya se construyó una idea. Y para hacerla más dramática dijo que la pobre de Ana Laura López llegó con su costal y fue lo único que le dejaron llevarse de Estados Unidos cuando fue deportada. Anaya es muy rápido para armar sus propias historias. Pues mira, ese es un caso lamentable, pero nada más déjame decirte algo de Rocío que escribió. Nada más decirle que hay a lo mejor el estilo, mira, el tuyo y el mío, a lo mejor de que decir así muy directamente las cosas, pero al final de cuentas este es un lugar común. La situación de México habla incluso la intención de voto de que la gente está pues muy molesta y muy asustada sobre todo, ¿sí? Pero bueno, lo dejo aparte y en todo caso decirle a Rocío que si gusta seguir en todo caso mi trayectoria, porque lo que digo aquí lo digo también en mis clases, en otras conferencias y lo escribo. Así que no hay ningún problema porque creo que eso sí hay que reconocer, tenemos esa libertad de expresión. Bueno, y decirte del tema de los retornados, es tremendo y eso es lo que también se tiene que entender desde fuera. La situación de cómo llega la gente al país y el recibimiento es indigno, porque son ciudadanos mexicanos, o sea, ni siquiera por lo menos decir, bueno, ya llegué y ya estuvo. No, es un martirio y justamente le pusieron yo creo que fue una tipo de celada a Ana Laura y ahí cayó en el sentido de pues no darse cuenta de que el uso político es tan fácil de aprovecharse por quienes tienen esta vivacidad y bueno, pues efectivamente construyen una historia y hacen un melodrama, tratan como de conmover, cuando la verdad, Vicente, aquí con que vayas
a la central camionera y veas a la gente que ha regresado y te des cuenta que el gobierno mexicano, por ejemplo, no ha hecho nada para que el tema de la matrícula consular, ya nada más te doy un ejemplo que todos van a entender, sea reconocida sin lugar a dudas, por ejemplo, para cambiar un cheque en este país y que la gente no tenga que llegar y no saber ni para cómo hacerle, porque no tienen credencial de elector, porque no traen el acta de nacimiento, porque obviamente, bueno, ni siquiera en eso, y se ha pedido hace años, Vicente. Entonces, hay cosas que pueden ser de mucho dramatismo y telenovela, ¿no? La Rosa de Guadalupe, de que sí, pero es ese uso, porque es como que el melodrama a lo mexicano de telenovela, cuando lo verdaderamente importante lo podría haber dicho en ese momento el candidato, es decir, a ver, ¿qué ha hecho este país con el tema de las actas de nacimiento, con el tema, el simple elemento de la identidad? Se han gastado miles de millones de pesos en crear una base de datos para una cédula de identidad única desde la época de Fox, Vicente. Y es la hora en que no se ha resuelto ese asunto. Entonces, a mí me parece que estamos en, digamos, abre muchos temas este debate porque se pudo por lo menos palomear asuntos. Muy bien. ¿Y tuvo un ganador desde su perspectiva? Mira, yo creo que no es que haya ganado nadie, pero efectivamente, para mí se va, el Bronco seguirá ahí en el escenario. Ni para mí, porque ahora he leído otras cosas y digo, bueno, de plano cada quien ve lo que quiere, ¿verdad? Pero a mí me quedó claro que, bueno, ni siquiera emociona, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo lo veo ya como si no tercero o cuarto lugar, ¿eh? Vamos a ver las encuestas, va a ser interesante. No gana nadie porque Anaya, con su verborrea y su manejo del escenario, no se logra imponer. Es muy afortunado que yo pensé que el escenario le iba a favorecer mucho más a él, como suele ocurrir, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, pero al final de cuentas, pues no quedó mal librado López Obrador, y la verdad puso los punch en términos mediáticos que quien me venga a decir, es que no se discutió a profundidad, pues que no era un seminario, si no era una reunión de trabajo de especialistas, es justamente un elemento visual, además, para poner los temas, y al final de cuentas eso. Mira, ¿quién no se va a acordar ahorita de la imagen esa horrorosa de Donald Trump atrás de Hillary, caminando cerca como si fuera un oso que la va a atacar? Bueno, eso es lo que se queda en la memoria de ese tipo, bueno, y otras cosas, ¿no? Pero en ese tipo de eventos, al final, son eventos mediáticos, el punch, en ese sentido, bueno, lo dio López Obrador con la de la carterita, con lo de Josefina Vázquez Mota, cuando reaccionó también, ahí yo creo que sí él se sacó un poco de onda cuando le mencionan a lo del hijo que decíamos de lo de que había vivido en España, y te digo, oye, pues también los hijos adultos tienen su propia vida, ¿no? ¿O cómo es la onda? O sea, pero me parece que pues sí se va a ver en las encuestas, pero el no perder es ya ganar, porque hay una postura, una posición que se lleva, pero claramente para mí sí creo que, como se dice acá del programa del rival más débil, se va uno por lo menos en el imaginario colectivo, y para mí es mío. Muy bien, pues le mando un abrazo, doctora, gracias, como siempre sabroso platicar con usted en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Saludos allá y saludos a Rocío, que escribió para lo de Facebook, ¿eh? Hasta luego. Gracias. A la doctora Leticia Calderón Chelius,